visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macis y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por estar en un programa más de Hágale Números aquí por Radio Costa Rica. Hoy vamos a hablar lo que usted debe saber acerca del régimen de tributación simplificada. Quédese con nosotros. Macis y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macis. Esto es Hágale Números. Bueno, muy buenas noches, como les repito, vamos a hablar un poquito hoy del régimen de tributación simplificada. Este es un régimen que llamamos mucho en la calle, es el régimen simplificado, así le llamamos más en la calle. Es un régimen que curiosamente todo mundo sabe de su existencia, incluso colegas, contadores, contribuyentes, hablamos mucho del régimen, pero todavía siguen existiendo muchas preguntas acerca del régimen, algunas consultas que no han sido bien evacuadas o estudiadas a partir de lo que indica la administración tributaria, porque bueno, hay alguna información errónea acerca de la aplicación, quién entra. A mí estos temas realmente me encantan porque son consultas, preguntas que usualmente uno se enfrenta casi todos los días en la parte de asesoría de empresas. Las primeras preguntas que normalmente llegan a la oficina o las personas nos contratan a partir del servicio de consultoría es: ¿qué hago? ¿Dónde me registro? Tengo un negocio, quiero abrir un restaurante, quiero abrir una soda, quiero abrir cualquier otro tipo de negocio y me preguntan ¿qué tengo que hacer? Okay. Dentro de eso que hacer, yo lo primero que les pregunto a los empresarios, a los emprendedores es: ¿qué actividad va a hacer usted? ¿Sobre qué plataforma jurídica usted se va a registrar? O sea, ¿va a trabajar sobre una persona física con actividades lucrativas o va a trabajar acerca de, según una sociedad, sea una sociedad anónima, sea una empresa individual de responsabilidad limitada o una responsabilidad limitada? Entonces, primero, esas son preguntas iniciales que yo le indico a la persona, y luego ¿a qué se va a usted dedicar? Entonces, ahí en la primer pantalla, ¿verdad? Nos podemos indicar, dice que es el régimen de tributación simplificada. Este régimen constituye una opción de acceso voluntario para que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios de impuestos sobre la renta y de impuestos sobre el valor agregado, IVA, de una forma sencilla. Ok, el régimen de tributación simplificada es importante, realmente es como lo indica la normativa, es para que ustedes tributen el IVA y el impuesto de renta de una forma práctica, de una forma sencilla. Por ejemplo, el régimen de tributación simplificada, una de las cosas que tiene es que usted no tiene que emitir comprobantes electrónicos. Eso no significa
que usted no tiene que dar factura. Usted tiene que dar facturas preimpresas, por ejemplo, cuando la venta sea mayor del 5% del salario base, ahí lo ponemos a modo de ejemplo 23.110, o cuando el cliente se la pida. Usted puede hacer una facturita preimpresa al estilo de las de antes, con la indicación, esa factura tiene que tener la información suya y tiene que determinar o indicar que usted está registrado en el régimen de tributación simplificada. ¿Quiénes entran al régimen de tributación simplificada? Prácticamente entran todas aquellas personas físicas y jurídicas que cumplan una serie de requisitos que ahorita vamos a mencionar, ¿verdad? Porque he escuchado a algunos colegas, especialmente contadores, indicándole a algunas personas que solo entran personas físicas, y no. Al régimen de tributación simplificada o régimen simplificado entran inclusive sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a vamos a ir viendo cómo o quiénes entran a este régimen. Este régimen a mí me gusta mucho realmente, como asesor y como contador. Este régimen a mí me parece que es muy rico para aquellas personas que efectivamente tienen una idea o ya tienen un negocio establecido y quieren acceder al pago de los impuestos, al cumplimiento de las obligaciones tributarias de una forma más sencilla. Ahora lo vamos a ir viendo, pero incluso no es necesariamente que usted tiene que obviar la contabilidad. El proceso contable siempre tiene que hacerlo, pero por ejemplo el proceso de tributar el IVA y la renta, que se hace, ahorita lo vamos a ahondar un poco más, que se hace incluso trimestralmente, es más sencillo. Es importante aclarar que no necesariamente el cumplimiento de las declaraciones tanto de renta como IVA le exime a la persona que esté en el régimen presentar contabilidad. El régimen de tributación simplificada a usted le da cierta información de IVA o de renta para efectos de visualización de esos impuestos, pero no necesariamente le da la información necesaria, por ejemplo, para presentar información contable, ya sean estados financieros. Entonces, hace unos días me pregunta una persona, mire, es que yo estoy en tributación simplificada, pero me están pidiendo, en el banco me están pidiendo estados financieros. ¿Cómo hago eso? Okay. En buena lid, usted debería tener información financiero contable a partir de la información que usted utiliza para el régimen de tributación simplificada, pero a veces únicamente nos complacemos de presentar la declaración de IVA y de la de renta, que ahorita vamos a explicar un poco más, y no se hace contabilidad. Entonces es importante indicar que el régimen de tributación simplificada sirve para cumplir con las obligaciones de IVA y de renta, pero que si usted quiere tener información contable tiene que hacer estados financieros, es decir, que tiene que llevar una contabilidad tal cual lo indica la norma. Entonces, usted en el régimen simplificado sí puede optar por estados financieros, puede optar por préstamos bancarios de banca de desarrollo o cualquier otro préstamo que le sirva a usted de capital de trabajo, de liquidez, para compra de inventarios, leasing. Entonces no necesariamente el régimen de tributación simplificada es un régimen tributario, no, es un régimen que incluso también ayuda a las personas a llevar información financiero contable. En la siguiente pantalla, por ejemplo, vamos a indicar quiénes entran en el régimen de tributación simplificada. Este régimen tenemos que cumplir ciertas situaciones, como ahí lo indica, que es que las compras anuales, ahora vamos a indicar, como nosotros en el régimen de tributación simplificada no se presentan facturas, entonces los detalles que nos exige la administración tributaria no es sobre las ventas, es sobre las compras. Entonces, bueno, para estar en el régimen indicamos, dice, que
que las compras anuales no superen 150 salarios base, a modo de ejemplo, incluyendo el IVA, ¿verdad? Los detalles de compras es con el IVA. Entonces, estas compras anuales no pueden ser superiores a 69.330.000, conforme al salario base actual que existe. Que no sean 5 personas realizando las actividades del negocio, independientemente de la relación contractual que se tenga en el negocio, ¿verdad? No pueden ser más de 5 personas en el negocio. La actividad que tenga no puede ser de origen de la explotación de una marca, de una franquicia o de un nombre comercial. Así está dado por la normativa y por la ley correspondiente. Entonces no podemos ser franquiciados o tener una marca, estar explotando una marca de conocimiento público para que nos den el acceso al régimen de tributación simplificada. Por ejemplo, cuando es modalidad taxi, que el taxi puede estar inscrito en el régimen, no tiene que tener más de una unidad, o sea, más de un taxi no puede tener. Y en los pescadores artesanales, las compras de combustible anuales no pueden ser mayores a 3 millones de colones, ¿verdad? También que los activos fijos no pueden ser superiores a 350 salarios base. Eso en el monto del salario actual son 161.770.000 colones. Y lo otro muy importante dentro del régimen de tributación simplificada es la actividad que usted va a desarrollar. Por eso yo les indicaba al inicio de esta presentación, es que yo les pregunto, mire, ¿a qué se va a dedicar usted? Y bueno, siempre les pregunto la forma cómo usted va a hacer el negocio, ¿verdad? Que las personas, esa pregunta normalmente va afiliada a si es una persona física o una persona jurídica, pero lo más importante en el régimen de tributación simplificada es las actividades, porque no todas las actividades están autorizadas para ejercer o para estar en el régimen de tributación simplificada. Hay actividades incluso que están totalmente normadas de que no entran en el sistema de tributación simplificada, como son los servicios. Los servicios en prácticamente ninguna de sus opciones pueden entrar en régimen de tributación simplificada. En la pantalla siguiente que vamos a mostrar, vamos a indicar quiénes pueden entrar en el régimen de tributación simplificada. Vamos a indicar que quienes pueden entrar son bares, cantinas, tabernas o establecimientos similares. El comercio minorista. ¿Quién es el comercio minorista? Bueno, es aquella persona que tiene o que va a abrir o quisiera abrir una pulpería, un mini súper, una carnicería, una verdulería, un bazar, una librería. Este tipo de comercio tiene la opción de adjudicarse el régimen de tributación simplificada. Para mí es muy importante indicarle al oyente que a mí me parece que el régimen de tributación simplificada, es una opción adecuada para el comerciante pequeño, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro de las actividades que estamos enunciando. Porque, repito, el régimen de tributación simplificada le da a usted la facilidad y la posibilidad de presentar sus obligaciones tributarias, sean las declaraciones de IVA y de renta, que ahorita vamos a ver que incluso se presentan a la misma vez, que son trimestrales. Usted puede llevar su negocio de una forma más simple. Estamos hablando también de los estudios fotográficos, la fabricación de los diferentes productos como calzado, muebles y accesorios, artículos de barro, loza, cerámica, porcelana, productos metálicos estructurales. Todo este tipo de productos se puede ingresar en el régimen de tributación simplificada. Algunos talleres de reparación de muebles que tal vez no tienen confección
de muebles, pero si reparan, también podemos ingresarlos en el régimen de tributación simplificada. Aquellos que hagan productos metálicos de diferente índole, siempre y cuando estén dentro de la característica de estructurales, los podemos incluir en el régimen de tributación simplificada. Floristerías, panaderías, y aquí es muy importante, restaurantes, cafés, cafeterías que llamamos nosotros los ticos, y sodas, ¿verdad? Entonces, si usted va a abrir, o usted ya tiene una soda o un restaurante pequeño, lo podríamos meter en el régimen de tributación simplificada, siempre y cuando estemos cumpliendo con los requisitos que anteriormente hemos mencionado, como es la cantidad de compras anuales que hacemos, el monto de los activos fijos que tenemos, que no sean más de 5 personas, porque a veces llegamos a un restaurante y tenemos ya solamente en cocina 3 personas, tenemos la cajera, el bartender, tenemos 3 saloneros, ya ahí, digamos, no podemos cumplir con las 5 personas y ya no podríamos estar en el régimen de tributación simplificada. Es decir, que no solamente por tener estas actividades que ahí las podemos estar leyendo, es que podemos estar en el régimen de tributación simplificada. El régimen es de características singulares. Entonces, ¿qué significa? Que además de tener estas actividades económicas, tenemos que cumplir con los otros requisitos. No son excluyentes, tienen que incluirse los diferentes requisitos para entrar en el régimen. También hablamos de pescadores artesanales que pueden ingresar en el régimen. Tenemos a pequeños productores agrícolas. Aquí hay una nota importante, porque el régimen de tributación simplificada nace anterior a la ley 9635. La ley 9635, la que mal llamamos popularmente reforma fiscal, creó el régimen especial agropecuario, incluso el régimen de bienes usados. Entonces hablábamos o decíamos que los pequeños productores agrícolas podían inscribirse en el régimen de tributación simplificada, pero actualmente también lo pueden hacer accediendo al régimen especial agropecuario. Sin embargo, si no quieren uno u otro, pueden adscribirse al que necesiten. Y el servicio remunerado modalidad taxi. Los taxistas rojos, que llamamos en Costa Rica, los que tienen la concesión del gobierno, son y pueden inscribirse en el régimen de tributación simplificada. Con esto de los restaurantes y sodas, es importante indicar, como les decía anteriormente, que no necesariamente usted, por tener un restaurante, por tener una soda, usted se puede inscribir en ese régimen. Tiene que cumplir paralelamente las demás situaciones, los demás requisitos, ¿verdad? Entonces, como les decía en el ejemplo, si usted tiene un restaurante, pero trabajan 8 personas, ya no podemos entrar en el régimen de tributación simplificada. Tendríamos que entrar en el régimen tradicional, ¿verdad? Entonces, no es solamente tener una de las características, sino es un complemento de características. El régimen es un régimen muy bonito, tiene la accesibilidad, tiene la facilidad incluso que nos habla la normativa, ¿verdad? Tiene una forma de declarar sencilla. Siempre hay que tener los cuidados, siempre hay que tener los controles necesarios para poder entrar en el régimen. Tenemos que tener cuidado de las compras que recibimos. El régimen de tributación simplificada no emite facturas, pero sí recibe facturas electrónicas. Además, puede adquirir productos de otras personas que estén en el régimen simplificado, por ende va a recibir también facturas preimpresas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí tiene que llevar ciertos controles, tal y cual lo llevan los demás contribuyentes del régimen tradicional. Vamos a indicar que si por nuestras redes sociales tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta,
que quieran que mencionemos o porque les ha pasado alguna situación, estamos para servirles. A mí me encanta que me hagan preguntas, a mí me encanta evacuar consultas, porque es la oportunidad para que usted se informe y que incluso los dos aprendamos. Entonces, si tienen pues consultas, nos las pueden hacer por nuestras redes sociales y estaremos tratando de evacuar con la información más precisa para ustedes. Creo que el régimen se hizo efectivamente para aquellos emprendedores. Incluso actualmente hay un proyecto de reforma para el régimen simplificado, buscando prácticamente atraer a todas aquellas personas que tienen una microempresa, que tienen un mini negocio, a la formalidad. Porque estando en la formalidad, además del recaudo de impuestos, que es la finalidad de la administración tributaria, también hay una serie de oportunidades que se le da a este tipo de contribuyente, como lo hablé anteriormente, el acceso a planes de inversión, el acceso a financiamientos para pequeña empresa, por el sistema de banca de desarrollo. Hay muchas opciones. Entonces, ahorita hay un proyecto de modificación a la ley del régimen de tributación simplificada, buscando mucho, eficientizar la fiscalización a algunos contribuyentes y también atraer a todos aquellos pequeños empresarios, microempresarios que no están en el ámbito formal, atraerlos a un sistema que es fácil de entender, fácil de comprender, para que estén en regla ante las obligaciones tributarias. Vamos a ir a una pausa y ahora continuamos con la información. Esto es Hágale Números, presentado por Macici Asociados. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades. Antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la comisión de emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números.
Hace unos días allá en la oficina llamó una persona indicando que ella estaba en el régimen de tributación simplificada y me decía, es que me llegó tributación, ¿verdad que a nosotros no nos pueden hacer fiscalizaciones? O sea, no le pueden hacer una auditoría fiscal. Prácticamente cualquier contribuyente que esté con actividades lucrativas y en cualquier régimen, sea el régimen tradicional, que se llama régimen general también, o en el régimen simplificado, o en el régimen en el REA, o en el régimen de bienes usados, está expuesto a una fiscalización, a una auditoría, a una revisión de la información que usted declaró. Entonces, perfectamente, bueno, yo le dije a la persona, sí, mire, sí, efectivamente usted está y le pueden hacer una auditoría acerca de la información que usted presentó. Entonces ella me dice, bueno, pero ¿y qué información les presento? Bueno, yo, mire, las declaraciones de IVA y de renta se presentan a través de un formulario que vamos a verlo en la pantalla siguiente, ¿verdad? Vamos a indicar que se tiene que presentar un formulario trimestral que se llama el D105 y con base a la información de los trimestres de compras usted paga el IVA y el impuesto sobre la renta. Por ende, usted tiene que tener cierta información contable o de compras especialmente en un libro de compras que incluso así lo obliga la administración tributaria para el régimen, y usted tiene que hacer anotaciones, sea a través de un cuaderno o bien de una hoja electrónica, donde tiene que poner la información de la fecha de la factura, del número de factura, del monto sin impuesto, del impuesto, porque además podríamos estar comprando o adquiriendo productos de diferentes tarifas. Entonces, en ese libro ahí ponemos un ejemplo, cómo se tiene que llenar ese libro de compras, ¿verdad? Con el día 1, 2, ponemos el número de factura, el número de documento electrónico, sea preimpreso, y vamos indicando las compras a las diferentes tarifas. Y bueno, tenemos que incluir inclusive la mano de obra. Y ponemos un total por día. Recordemos que el régimen, usted presenta declaraciones trimestrales, es decir que abarcan 3 meses. Ahí lo vamos a indicar, ¿verdad? Ahí lo estamos indicando. Son trimestres, el primero inicia en enero y termina en marzo. Usted presenta ese trimestre a más tardar el día 15 del mes siguiente, una vez terminado el trimestre. ¿Qué significa? Que ese trimestre de enero a marzo usted lo presenta el día 15 del mes de abril siguiente. Tenemos el otro trimestre que es de abril a junio de cada año y usted presenta la declaración el 15 de julio. Está el otro trimestre que es de julio a septiembre y este se presenta el 15 de octubre y el último trimestre es de octubre a diciembre, presentándolo en enero del próximo año, en los días 15 a más tardar. Esto para no ser acreedores de una sanción por no presentación o de presentación tardía. Como les indicaba, el régimen de tributación simplificada se llena el libro de compras que es trimestral, ¿verdad? O sea, entonces usted tiene que llenar la información de las compras de enero, las compras de febrero, de compras de marzo. Estas compras son todas aquellas facturas electrónicas que usted recibió durante ese periodo o de las facturas físicas si es que usted le compró productos o artículos a otra persona que está en el régimen simplificado. Entonces, para responder la pregunta de esta persona que llama a la oficina y me indican, mire, es que primero no sabía que el régimen de tributación simplificada era acreedor de fiscalizaciones, claramente que sí, pero esa persona me dice, ¿pero qué le presento? Si es que esa declaración me la hace el contador, y yo, mire, sí se la hace el contador, pero el contador se la hace con base
a la información de las compras que usted ha hecho durante el mes y durante el trimestre. Entonces la persona me dice un poco confundida, no sé si es que tal vez nunca le ha solicitado al contador los detalles adecuados o no le ha preguntado que con base a qué información se hace la declaración. Entonces yo le digo, mire, usted tiene contador. Sí, sí tengo contador, ok. Dígale al contador que le mande los detalles de las compras que son fuente para la declaración. Entonces, esa información es la que usted le tiene que presentar a la administración tributaria, ¿verdad? O al gestor, al auditor, que llamamos nosotros normalmente. Esa información es la que usted tiene que proveerle a esa persona. Mire, y si no la tengo, no, usted tiene que tenerla. Es que todos los contribuyentes la tienen para que los contadores realicen la declaración correspondiente. Entonces yo le dije, mire, trate de conversar con su contador, dígale que usted está en una fiscalización tributaria y que requiere esa información en detalles. Yo le decía, mire, es que el contador tiene que tenerlo porque nosotros hacemos un detalle por mes, incluso por día, por mes y por trimestre para poder hacer la declaración. Entonces el contador la tiene, o sea, llame a su contador y le pregunta o le dice que le mande los detalles. Él los tiene que tener porque son fuente para la presentación de esas declaraciones. Es importante indicar que en el régimen de tributación simplificada, además de que usted presenta declaraciones trimestrales, usted cumple con el impuesto sobre la renta y con el impuesto al valor agregado en el mismo formulario. No en la misma declaración, porque se hace una declaración de 105 para IVA y una de 105 para renta. Es decir, que por cada trimestre usted tiene 2 declaraciones presentadas, ¿verdad? No es una pagando los 2 impuestos. Es una para el mismo periodo, pero una para renta y otra para IVA. Es decir, que con el detalle y el acuse de la declaración, prácticamente por trimestre, usted debería tener 4 documentos, que son 2 acuses y 2 detalles de declaración. Es importante porque es muy normal que para efectos de los bancos, si usted está haciendo una gestión de préstamo bancario y usted está afiliado o afiliada al régimen de tributación simplificada, normalmente los ejecutivos de los bancos están muy conectados al régimen tradicional. ¿Qué es el régimen tradicional? Es el que presentamos una declaración de 104 con la información únicamente de las compras y ventas, o sea, lo que llamamos IVA normal, ¿verdad? Entonces los ejecutivos bancarios le dicen al cliente, mire, no, pero dígale al señor que me mande la declaración de IVA. La D105, que es la declaración trimestral para el régimen de tributación simplificada, tiene IVA. Entonces me ha pasado varias veces que el cliente me dice, es que dice el ejecutivo bancario que le pase la renta. Ok, la renta también ya está presentada trimestralmente. Entonces únicamente lo que se le tiene que mandar al ejecutivo bancario es la declaración trimestral, las 2, la de IVA y la de renta, y explicarle, siempre yo le digo al cliente, dígale con todo el respeto, pero con claridad al ejecutivo bancario, que es que usted está en el régimen de tributación simplificada, que es un régimen diferente al régimen tradicional y que usted paga renta y paga ventas, o sea, IVA, trimestralmente. Entonces, con base a esta información, el ejecutivo bancario pues sigue el procedimiento de préstamo. Esto es importante porque muchas veces el cliente de tributación simplificada allá en la firma me llama y me dice, es que me dicen que no le presentamos la declaración de renta, ¿verdad? Que es que se presenta en diciembre. Y yo, no, sus declaraciones de renta se presentan cada trimestre junto a las de impuesto al valor agregado.
O sea, tanto IVA como renta las presentamos trimestralmente. Indíquele únicamente a quien está leyendo esa información, sea un ejecutivo bancario, sea otra persona, que es que usted tributa trimestralmente. En la otra pantalla que tenemos, ok, ahí indicamos otro ejemplo de cómo se calcula ese impuesto. Dice las tarifas, factor de impuestos, o sea, en el régimen de tributación simplificada se paga a través de un factor y cada actividad económica tiene un factor específico que ronda entre el 0,0125 al 0,50%, según, como les indicaba, la actividad económica, ¿verdad? Estos son, además de las compras, esto es una consulta, o más bien casi diría yo, una nebulosa, tanto de colegas como de las personas que están en el régimen de tributación simplificada. La mano de obra tiene que agregarse al monto de las compras, excepto, como lo indica ahí, para el comercio minorista. Para las otras actividades, la mano de obra que se utilice, o el gasto de mano de obra que se utilice en las operaciones normales adscritas al régimen de tributación simplificada, tienen que indicarse en el detalle que se utiliza para la confección de las declaraciones, y por ende sobre eso se tienen que pagar los impuestos. Ahí tenemos un ejemplo del anterior ejemplo que indicaba que el total de las compras son 228,000. Entonces se toma, por ejemplo, en este caso hicimos un ejemplo de un restaurante que se toman las compras, y con base a eso hacemos IVA, hacemos renta. Entonces son compras de 228,000 colones, le aplicamos el factor de IVA, eso significa 9,120 colones. Aplicamos el factor para renta, que en este caso para un restaurante es del 0,020%, y serían 4,560. El total a pagar de impuestos, dividido por cada uno de los impuestos que se están presentando ahí, son 13,680 en el trimestre. Recordemos que es trimestral, ¿verdad? Entonces es importante indicarlo. He visto algunos detalles en algunas otras revisiones que hemos realizado, algunas consultas que nos han pasado en la firma, que es muy común que en los detalles no veamos la mano de obra. O sea, prácticamente la mano de obra únicamente se excluye para el comercio minorista. Para las demás actividades tienen que incluirse dentro de los detalles la mano de obra, y sobre eso incluso se paga el IVA y la renta correspondiente. Entonces es importante que lo veamos. Es algo muy común, yo no sé si tal vez no lo analizamos, no lo leemos, tanto colegas como contribuyentes, no vemos eso y meten solamente el valor de las compras, no incluyen el valor de la mano de obra, y por ende esas declaraciones podrían ser objeto de una fiscalización y de una recalificación. ¿Qué es una recalificación? Es que si usted pagó 13,680, ellos indican que está mal confeccionada y le califican, o sea, le incluyen el monto de mano de obra para que usted pague lo que realmente tenía que pagar. Es importante esto, tanto pues indicárselo a los colegas, a los contribuyentes, o sea, quienes están dentro del régimen, que es importante para el cálculo adecuado de los impuestos a pagar. Como les decía anteriormente, efectivamente el régimen de tributario, el régimen de tributación simplificada sí tiene o está expuesto a fiscalizaciones, como cualquier otro régimen, ¿verdad? Y los contribuyentes tienen que estar preparados para dar los detalles que sirvieron de base para la confección de esas declaraciones.
También es importante, bueno, porque lo he visto, lo he vivido, lo he escuchado incluso de algunos otros colegas, indicando que para el régimen de tributación simplificada, si usted no tiene compras, recordemos que tributamos sobre las compras, que si usted no tiene compras durante el trimestre, usted no presenta declaraciones. No, es mentiras. O sea, usted, aunque no tenga, ahí lo pongo en la pantalla, en amarillo, en amarillo, me hubiera gustado ponerlo en amarillo fosforescente, pero bueno, la pantalla únicamente me lo da para crearlo en amarillo. Si no se han realizado compras en el trimestre, deben presentar las declaraciones en cero, ¿verdad? Si no, somos objeto de sanciones por no presentación de ambas. Recordemos que la sanción iría por no presentar la declaración del IVA y por no presentar la declaración de renta. Entonces, aunque no tengamos compras porque no estuvimos con actividades, porque cerramos, lo que fuera, presentamos la declaración de 105 de IVA y la de 105 de renta en cero. Así evitamos futuras sanciones. Bueno, vamos a continuar con una pausa muy importante, creo que la más importante del programa, y pronto volveremos. Maciz y Asociados, contadores y consultores a su servicio desde 1984. Ofrecemos servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Nos puede escribir al WhatsApp 8409-8020 o al teléfono 2271-0011. También lo pueden escribir al correo electrónico info@macizcpa.com. También nos pueden ver por Facebook Live o el canal de YouTube Hágale Números. Bueno, regresamos aquí para hablar estamos conversando acerca del régimen de tributación simplificada, que en la calle conocemos como el régimen simplificado, donde usted tributa por las compras que realiza más la mano de obra, como estábamos explicando. Usted tributa trimestralmente, hace una declaración de IVA y de renta a través del formulario de 105. Y también, bueno, tenemos algunos otros requisitos que tenemos que cumplir en el régimen, que hoy en la próxima pantalla le vamos a indicar. Ok, indica que quienes desean ingresar a este régimen deben hacerlo por medio del formulario inscripción o modificación de datos que se encuentran en ATV. Aquí nos vamos a quedar un poquito para explicarles una consulta que normalmente nos hacen contribuyentes o algunos otros clientes. Es que si yo estoy en el régimen tradicional y quiero pasarme al régimen de tributación simplificada, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puede hacer si cumple, como hemos indicado en esta presentación, los diferentes requisitos que son complementarios, ¿verdad? No son mutuamente excluyentes, se tienen que cumplir a cabalidad cada uno de ellos. Pero efectivamente, si usted está en el régimen tradicional y quiere cambiar de actividad económica, o usted tiene un restaurante tal vez en régimen tradicional porque tenía 10 empleados y se hace más pequeño por alguna razón, y usted cumple con los 5 empleados con compras hasta 69 millones y sus activos totales no son más de 161 millones, usted puede cambiar al régimen de tributación simplificada. Claramente cumpliendo a cabalidad con las declaraciones y con las obligaciones del sistema tradicional, usted se desinscribe del régimen de tributación tradicional y se inscribe en el régimen de tributación simplificada. Eso es una acción que se puede hacer
incluso también en viceversa, ¿verdad? Si usted está en el régimen de tributación simplificada y requiere por la eliminación o porque ya no cumple con algunos de los requisitos, usted se puede pasar a través del D140 que está en la plataforma ATV, usted se puede pasar al régimen tradicional. Entonces, ¿podemos cambiarnos de régimen? Sí, siempre y cuando cumplamos con los requisitos antes mencionados, tanto para una opción o para la otra, cumpliendo, eso sí, con cada una de las obligaciones tributarias que cada régimen tiene. Eso es una pregunta muy normal, ¿verdad? Que nos hacen tanto clientes como otros contribuyentes, porque dicen, mire, es que yo me cambié de actividad y voy a hacer, antes daba servicios de reparación de celulares, pero me voy a abrir una librería, eso es totalmente diferente. Bueno, cambiamos de actividad económica y y nos inscribimos en el régimen de tributación simplificada. Dice mantener la constancia de inscripción en un lugar visible en el establecimiento. Es un requisito prácticamente, sea que usted esté en el régimen tradicional o sea que usted esté en el régimen de tributación simplificada. Dice conservar los comprobantes electrónicos y físicos de las compras que realicen por un periodo de 5 años. Okay. Anteriormente hablábamos de esto y creo que es muy importante enfatizarlo. Recuerden que ustedes tienen una obligación, quienes estén en el régimen de tributación simplificada, tienen una obligación de guardar esos documentos de compra durante 5 años, ¿verdad? Entonces, además de tener la información base, o sea, los reportes y los detalles que fueron fuente para hacer las declaraciones, tenemos que guardar esos documentos, sean de forma electrónica, ahí tendríamos que tener el XMLS y además el PDF o los documentos físicos que fueron parte de la declaración. Entonces sí los tendríamos que guardar igualmente que los otros contribuyentes por un periodo de 5 años. Es importante, es también una consulta normal que nos hacen y nos dicen, es que yo no tengo que aceptar facturas. Bueno, no, ya ahora nadie tiene que aceptar facturas, es un requisito que habían eliminado, pero sí usted tiene que tener, y lo mejor que usted puede hacer es tener un correo donde le estén llegando las facturas, porque indicamos y repetimos, usted no tiene que emitir facturas electrónicas, pero usted sí tiene y puede recibir facturas electrónicas, entonces se las envían a un correo, que en ese correo se guarda esa información y que es fuente para hacer el reporte de compras que usted tiene que tener para efectos de, primero, hacer las declaraciones y luego por si un tercero, sea administración tributaria, cualquier otro, se lo solicita. En los préstamos bancarios ya he atendido 2 casos donde el ejecutivo bancario, además de solicitarle una copia de las declaraciones de IVA y de renta trimestrales, les están pidiendo por lo menos el detalle con el cual se hizo esa declaración. Y si tienen alguna duda, incluso les piden los documentos físicos o electrónicos que fueron fuente base para esas declaraciones. Normalmente, pues el ejecutivo bancario o el banco, entidad bancaria que sea, requiere tener certeza que esas son las compras. ¿Por qué? Porque estas entidades financieras normalmente se guían con una combinación de información variada, que es, además de las declaraciones de IVA y de renta que usted presenta compras, ellos hacen una estimación de los ingresos que usted puede estar teniendo, más que le van a pedir seguramente una certificación de contador público autorizado donde indica los ingresos que usted está teniendo a través de los depósitos o de otra fuente de los montos que usted deposita en una cuenta bancaria. Entonces, como les decía, sí, la información del régimen no solamente nos sirve para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino también nos sirve para todas aquellas operaciones prácticamente normales de la actividad comercial, del comercio que realicemos.
Indica también que, bueno, eso es otra consulta muy normal que nos hacen los contribuyentes, o que he escuchado en algunos momentos a colegas indicar la declaración D151, que se llama declaración informativa. Este requisito nos lo quitaron para el régimen tradicional, siempre y cuando usted no le compre por la cuantía que indica el reglamento al régimen simplificado. ¿Qué significa esto? O sea, si usted es un contribuyente del régimen tradicional, pero usted tiene un proveedor del régimen de tributación simplificada a quien le está constantemente comprando, y por ejemplo las compras a ese régimen superan los 2,5 millones, usted tiene que presentar declaración de 151. Y a su vez, si usted es el que está vendiendo, o sea, si usted es el encargado o el responsable del régimen de tributación simplificado, usted le vende esa cuantía a sus clientes, usted tiene que presentar declaración de 151. Esto es una, ¿qué le digo? Esto es una consulta normal, o en algún momento he escuchado a algunos colegas indicar, miren, no, es que eso ya se suprimió, esa obligación se eliminó, usted no tiene que presentar de 151. Sí, usted sí tiene que presentar de acuerdo a esta especificación que yo le estoy indicando, que es que si usted le compra mayor a 2,5 millones a una persona del régimen de tributación simplificada, la tiene que presentar, y a su vez el que está en el régimen de tributación simplificada tiene que presentarla para efectos de declaración informativa. Eso es básico. Yo creo que haya habido una confusión dentro de el mercado tributario, ¿verdad? Dentro de los colegas, dentro de los contribuyentes, las personas. Es importante. Entonces, bueno, al final me lo dijo un cliente, entonces debería llevar un detalle de las ventas por si yo a ese cliente en específico le vendo más de 2,5 millones, que es la normativa actual. Sí, efectivamente sí tendríamos que llevar por lo menos un control, porque además anteriormente habíamos hablado de que usted tiene que dar factura si usted o su venta es mayor al 5% de un salario base. Es decir, que debería llevar por lo menos en el blog de las facturas preimpresas, o bien si utiliza un sistema de facturación electrónica, usted debería llevar un detalle por cliente. Si ya nosotros sabemos que, aunque nosotros estamos en un régimen de tributación simplificada, tenemos clientes que les vendemos mucho, pues llevar el detalle específico, porque sí tenemos que cumplir con el D151. En la pantalla podemos identificar, ¿verdad?, que aunque es y eso es importante indicarlo, aunque es un sistema para cumplir con nuestras obligaciones tributarias de forma sencilla, no excluye ni elimina entonces la elaboración de una contabilidad conforme a las regulaciones, normativa contable que impera en Costa Rica. Si usted requiere, además de la obligación de las obligaciones tributarias, sean del IVA y de renta, quiere información contable, pues tiene que llevar contabilidad. Le va a servir y le sirve demasiado para la adjudicación o para ir a bancos a pedir préstamos. Ahora lo he visto muy común, o sea, ahora es muy común que personas con régimen de tributación simplificada se acerquen a las entidades bancarias a solicitar préstamos. Entonces, bueno, hay una serie de información, de documentación que tenemos que presentarle a los bancos, pero que podríamos fácilmente tenerlo a través del régimen de tributación simplificada. Indicamos que si hay colegas, incluso si hay personas que tengan consultas acerca de este régimen, nos pueden llamar. Ahí está en nuestro WhatsApp 8409-8020, o nos pueden escribir ahí al correo nmacis@macicpa.com, y nosotros con gusto les podríamos ampliar esa información. Para mí fue un gusto estar con ustedes un lunes más aquí por Radio Costa Rica,
por nuestras redes sociales. Muy buenas noches, los esperamos el próximo lunes. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.